¿Qué tal? Después de estos minutos vas a poder ser capaz de saber cuándo estarás ante el escenario de un síndrome nefrítico y cómo lo vas a abordar. El primer punto, recuerden que el síndrome nefrítico tiene varias características importantes, pero vamos a partir del hecho de que el paciente tiene deterioro de la función renal. Es decir, cuando un paciente tiene lesión renal aguda, cuando deja de orinar, oliguria, o cuando incrementa la cifra de creatinina. Después de eso, yo estoy obligado a saber si el paciente tiene una lesión renal aguda prerrenal, renal o posrenal. En el caso de las renales o intrínsecas, el paciente tendrá sodio urinario mayor a 30, FeNA mayor al 1%, un FEBUM mayor al 35%, pero en el caso del nefrítico, el paciente va a tener cilindros eritrocitarios o eritrocitos dismórficos en la orina o acantocitos. Además, estará asociado con hipertensión arterial sistémica, con proteinuria que generalmente va a ser de carácter subnefrótico, menor a 3.5 gramos. Y no van a ser unas proteinurias tan altas no porque no existe un proceso inflamatorio intenso, sino porque generalmente los pacientes al tener oliguria no tienen esa cantidad o volumen urinario necesario como para verdaderamente demostrar la cantidad de proteínas o el daño que está establecido. Entonces, el síndrome nefrítico no es más que una lesión renal aguda de carácter intrínseco que afecta o bien los vasos sanguíneos, es decir, las arteriolas, o el ovillo glomerular, glomerulonefritis, que son las principales causas. Entonces, en este punto, ¿cuándo voy a saber que el paciente tiene un nefrítico? Cuando tengo una lesión renal aguda asociada con hematuria glomerular. Después hay dos variables que tienen que tener siempre en mente. Una de ellas es cómo se encuentra el complemento sérico. Es un punto de partida para dicotomizar gran cantidad de causas que explican nefrítico. Y la segunda pregunta es, ¿tengo alguna manifestación que sugiera enfermedad sistémica? Porque si es así, entonces voy a dar con el diagnóstico siguiendo estos pasos. Si no existe un dato que sugiera enfermedad fuera del riñón, probablemente estamos ante una causa propia primaria que condicione síndrome nefrítico. En el caso de los pacientes que tengan un complemento sérico normal, pero que tengan enfermedad sistémica, recuerden, hemorragia pulmonar o asma de difícil control o anemia hemolítica, el paciente puede ir pensando en ciertas características. Ejemplo, ¿qué pacientes pueden dar nefrítico con hemorragia pulmonar, con complemento sérico normal? Las vasculitis. Y aquí entran particularmente la granulomatosis de Wegener, que tiene ciertas características importantes como la positividad para C-ANCAS o anticuerpos anti-PR3, la destrucción palatina y de cartílagos nasales, y además en la biopsia estos pacientes cursan con inmunofluorescencia negativa o pauci-inmune, es decir, con casi nulo depósito de complejos inmunes. Otro de los ejemplos es la poliangitis microscópica. ¿Cómo diferenciaría entre poliangitis microscópica y granulomatosis de Wegener? Prácticamente clínicamente pueden ser indistinguibles. Ambas pueden dar nefrítico y hemorragia pulmonar. Los anticuerpos C-ANCAS y PR3 positivos para granulomatosis con poliangitis, es decir, Wegener, y si el paciente tiene P-ANCAS positivos o antimieloperoxidasa positivos, el paciente tiene una poliangitis microscópica. Igual, en el caso del síndrome de Goodpasture también puede dar un síndrome pulmón-riñón, es decir, nefrítico en el riñón y hemorragia pulmonar a nivel pulmonar. Pero ¿cómo distingo un Goodpasture? Con los anticuerpos antimembrana basal glomerular positivos, y aquí en este caso en la inmunofluorescencia sí hay una gran diferencia. Las vasculitis asociadas a ANCAS como poliangitis microscópica y Wegener tienen inmunofluorescencia negativa. Sin embargo, en Goodpasture la inmunofluorescencia sí va a ser positiva, y el tipo de inmunofluorescencia va a ser un depósito con un patrón lineal. Recuerden eso, patrón lineal en la inmunofluorescencia, a diferencia de las de enfermedades propiamente como lupus, IgA, que tienen depósito granular al ser por complejos inmunes. Si el paciente tiene un complemento sérico normal en el contexto de un nefrítico, pero tiene evidencia de una asma de difícil control, piensen en Schur-Strauss o mejor llamado hoy por hoy, granulomatosis con poliangitis eosinofílica. Este es el cuadro del paciente que tiene 3 o 4 fármacos broncodilatadores y que el paciente no responde a tratamiento, que puede tener mononeuritis múltiple, que puede tener insuficiencia cardíaca y manifestaciones graves a nivel pulmonar y a nivel renal. Schur-Strauss, o mejor llamado granulomatosis con poliangitis eosinofílica, tienen P-ANCAS positivos y antimieloperoxidasa positivos.
Otro escenario de paciente con nefrítico, con complemento sérico normal, pero con evidencia de enfermedad sistémica, serían los pacientes que tienen anemia hemolítica y trombocitopenia. ¿Cuáles creen que pueden explicar esto? Las microangiopatías trombóticas, particularmente síndrome hemolítico urémico, de ahí el nombre de hemólisis y de uremia por el componente de afección hematológica de anemia hemolítica y trombocitopenia, y uremia con deterioro de la función renal de carácter intrínseco, glomerular o vascular, es decir, con cilindros eritrocitarios, eritrocitos dismórficos o acantocitos, y otro de los ejemplos aquí es la púrpura trombocitopénica trombótica. Estos pacientes generalmente coexisten o comparten muchas características que discutiremos apropiadamente en el módulo de hemato, pero PTT se suma la afección al sistema nervioso central y la fiebre. Si el paciente tiene un síndrome nefrítico con complemento sérico normal, pero no tengo evidencia como las que acabo de mencionar de hemorragia pulmonar, de anemia hemolítica, trombocitopenia o de asma de difícil control, voy a pensar en enfermedades renales. Y aquí particularmente quiero que recuerden un padecimiento, nefropatía por IgA, y su pivote es la hematuria. La nefropatía por IgA, el 95% de las veces va a dar un síndrome de hematuria-proteinuria, es decir, tendrá función renal normal. Va a tener todas las características de hematuria glomerular, con hipertensión, proteinuria subnefrótica, pero con función renal normal en el 95% de los casos. Pero un 5% de los casos puede tener un componente nefrítico o de deterioro de la función renal. ¿Por qué quiero que recuerden la ruta a seguir para IgA? Es un paciente que sí puede tener nefrítico con complemento sérico normal, pero que además no tiene evidencia de otro daño. Estos pacientes generalmente se presentan con hematuria macroscópica o microscópica y tienen el antecedente de un cuadro de infección reciente respiratoria, y este puede ser un confusor con una glomerulonefritis infecciosa. Pero si siguen el algoritmo que les estoy proponiendo, no se van a confundir porque IgA tiene complemento normal, mientras que vamos a discutir que glomerulonefritis infecciosa tiene complemento disminuido. ¿Qué voy a observar en la biopsia de un paciente con IgA? Depósito mesangial de inmunoglobulina A, y el tratamiento para estos pacientes, si es un cuadro de hematuria proteinuria, puedo darle IECA o ARA2, o incluso si tiene características nefríticas con deterioro de la función renal, el paciente puede justificar el uso de inmunosupresores en el caso de una glomerulonefritis rápidamente progresiva o de un síndrome nefrítico, y además puedo usar otros fármacos como son el aceite de pescado y otras opciones que generalmente tienen menos evidencia. Cuando esta nefropatía por IgA da púrpura palpable, se denomina púrpura de Heno-Schönle, que es una vasculitis sistémica asociada a IgA y que generalmente es más común en niños y menos común en adultos. Hemos discutido hasta aquí varios escenarios que dan nefrítico con complemento sérico normal. Ahora, ¿qué escenarios dan nefrítico con complemento bajo y afección sistémica? Aquí puedo mencionar 4 puntos importantes. Lupus. Lupus es el prototipo clásico del paciente que tiene nefrítico con C3 y C4 bajo, pero que además tiene características muy peculiares. ¿Cuándo pienso en lupus? Cuando te mencionen una mujer joven, con úlceras orales, con serositis, con anemia hemolítica, con dolor articular, con ascitis, con dolor pleurítico al respirar, o cuando el paciente tenga otras manifestaciones como convulsiones, mielitis transversa, anemia, trombocitopenia, trombosis, y además tenga nefrítico con complemento C3, C4 bajo, piensen en lupus. Si además tiene antinucleares, anti-DNA, antinucleosomas positivos, es una paciente con lupus. Crioglobulinemia. Crioglobulinemia puede dar síndrome nefrítico con complemento C3 o C4 bajo, C3 y C4 bajo. Pero aquí el dato a recordar es que el paciente va a tener púrpura palpable y tendrá un antecedente muy comúnmente asociado a infección por virus de hepatitis C. El paciente tendrá el antecedente de que lo transfundieron hace mucho tiempo, generalmente antes de los 90, y por lo tanto estoy ante el escenario de un nefrítico por crioglobulinemia, que da púrpura. Endocarditis. Endocarditis es una variante de una glomerulonefritis infecciosa, pero con manifestación sistémica, es decir, el paciente va a tener fiebre, soplo cardíaco y además un nefrítico con complemento C3 disminuido y además
con evidencia de lesiones en astilla, lesiones retinianas, todas las características peculiares de endocarditis, la evidencia de vegetación en el ecocardiograma. Síndrome de embolismo de colesterol. Esta condición ya la discutíamos en lesión renal aguda intrínseca, pero aquí estos pacientes también pueden tener disminución de complemento sérico. Y aquí lo importante es recordar que hubo un antecedente de manipulación de la arteria, es decir, un cateterismo cardíaco o algún procedimiento invasivo como reparación de aneurisma aórtico abdominal, donde hubo desprendimiento de placas ateromatosas que generalmente dan cuadros de isquemia distal a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel de piel. Estos pacientes pueden tener líbedos reticulares en la piel, que es una característica muy peculiar de embolismo por colesterol, deterioro de la función renal aguda con complemento C3 bajo y evidencia de manifestaciones en otros sitios, como mencioné, líbedos reticulares o manifestaciones a nivel retiniano o neurológico. ¿Qué condiciones dan nefrítico con complemento bajo, pero no evidencia de daño sistémico? Por ejemplo, aquí podemos recordar a la glomerulonefritis infecciosa y a la glomerulonefritis membranoproliferativa. En el caso de la glomerulonefritis infecciosa, el cuadro ocurre generalmente de 7 a 14 días después, dependiendo del tipo de bacteria, si es por staph, por estreptococo. Y en la biopsia ustedes van a ver depósitos o jorobas subepiteliales y el tratamiento es soporte. ¿Cómo distingo una IgA de una infecciosa? Que son los diagnósticos siempre del millón, diagnóstico diferencial en el examen con el complemento y con el dato de evidencia de enfermedad sistémica o no. Recuerden que ambas en general no tienen manifestaciones sistémicas importantes, pero el complemento bajo es característico de la glomerulonefritis infecciosa, C3 bajo, mientras que en IgA el complemento es normal. Y así damos por finalizado esta sesión de abordaje de síndrome nefrítico, que es el punto más importante. Peculiaridades especial de cada enfermedad es mucho más fácil recordar o estudiar, pero no así el abordaje. Si siguen esta rutina, no van a tener problema en contestar las preguntas en términos de glomerulonefritis.